Muy bien, vamos a arrancar con el tema de vectores haciendo un breve repaso de la parte teórica. Inicialmente vamos a definir las cantidades escalares. Vamos a decir que este tipo de cantidades van a estar netamente especificadas por la magnitud. En este caso, la magnitud de cualquier valor va a constar precisamente de su número y la unidad en la que estamos midiendo dicho valor. Si queremos ver algunos ejemplos de magnitudes escalares, podemos tener temperatura, podemos tener presión, longitud, energía, tiempo, área, volumen, frecuencia y también podría ser densidad. Hablando ya netamente del tema que estamos trabajando, ahora sí podemos definir las magnitudes vectoriales. Una magnitud puede ser, en este caso, escalar o vectorial. Tienen diferencias muy marcadas. En este caso, la parte netamente del valor va a ser igual en ambos casos, pero las magnitudes vectoriales en este caso van a tener tres componentes. El módulo, que es el tamaño de dicho valor que estamos midiendo, la dirección y el sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales en este caso podemos tener el peso, que es una fuerza gravitacional. Cualquier tipo de fuerza también puede ser parte de este tipo de magnitudes. La aceleración, la posición, la tensión eléctrica, el campo eléctrico. Ahora sí, podemos definir la parte netamente del vector como su definición como tal. Vamos a decir que un vector es un segmento de recta orientada que está comprendido entre dos puntos. Si agarramos el concepto matemático de que una recta es infinita, pues un vector solamente es un segmento, es decir, una parte pequeñita de esta recta que está comprendido, como lo mencioné anteriormente, entre dos puntos. Va a contar en este caso con una magnitud, que es el tamaño de dicho vector, una dirección y un sentido. Vamos a definir un poco más a detalle lo que acabamos de mencionar. Un vector va a partir siempre de un punto de aplicación, que es el lugar donde va a nacer dicho vector. En este caso va a estar definido dependiendo al sistema de coordenadas o sistema de referencia que nosotros estemos aplicando en el caso de tener que representar gráficamente nuestro vector. Siguiente sería la parte de la dirección. La dirección vamos a decir que es la orientación o la inclinación que tiene este vector que estamos trabajando, pero en este caso respecto a un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que estemos trabajando gráficamente. En este caso, si estamos hablando de la orientación o de la inclinación que tiene este vector, entonces vamos a decir que eso directamente está relacionado al ángulo. ¿Qué ángulo? Va a ser el ángulo que está formado por nuestro vector, que en nuestro caso le vamos a llamar un vector A, y el eje X positivo dentro del sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué positivo específicamente? Lo vamos a ver posteriormente en el gráfico, porque dentro de nuestro sistema de coordenadas obviamente hay un eje X y un eje Y positivos y negativos también. Entonces en este caso directamente con referencia al eje X positivo. Después tenemos el sentido, que el sentido va a estar directamente relacionado con la cabeza del vector y hacia dónde está apuntando dicha cabeza dentro de la línea de acción que tenemos para nuestro vector. Finalmente tenemos el módulo, que lo habíamos mencionado anteriormente, es el valor o la magnitud del vector, es decir, qué tamaño tiene nuestro vector, y en este caso pues va a tener una escala si es que estamos representándolo gráficamente. Si queremos ver un poco más a detalle todo lo que acabamos de mencionar, pues inicialmente tenemos el origen de nuestro sistema de coordenadas, que sería este de acá, donde tenemos 0 en X, 0 en Y. Tenemos también el origen de nuestro vector, o sea, la cola del vector desde el punto desde donde se está trazando dicho vector. También tenemos la dirección del vector. Habíamos mencionado que eso está netamente relacionado con la orientación o la inclinación que tiene este vector respecto a un sistema de coordenadas que ahora sí ya está trazado. Entonces, eso directamente se va a plasmar en el valor que tenga el ángulo de inclinación entre nuestro vector A, en este caso, y el eje X positivo, ¿sí? En este caso le estamos llamando un valor de θ. ¿Qué más? Tenemos el sentido del vector, que está relacionado con la línea de acción, que es la línea punteada que tienen en pantalla, y la cabeza del vector, hacia dónde está apuntando, porque puede ser que dentro de la misma línea de acción puede estar apuntando hacia el otro lado. Entonces en este caso estamos trabajando con la primera indicación. Finalmente tenemos el módulo, que va a ser el tamaño del vector, o sea, cuánto mide nuestro vector como magnitud. Ese sería nuestro módulo. Esas son entonces las partes del vector. Todo esto lo vamos a representar dentro de un plano cartesiano. En la parte de sistemas vectoriales va a importar mucho los cuadrantes, porque de acuerdo al cuadrante donde se ubique cada vector y el método que estemos utilizando para una descomposición vectorial, pues vamos a tener que considerar
el eje positivo así como el eje negativo en X, y en el eje Y lo mismo, el lado positivo como el lado negativo. Entonces, de acuerdo a la ubicación en nuestro vector, vamos a tener diferentes signos de acuerdo al cuadrante donde se ubique precisamente cada dicho vector, todo respecto a un origen de coordenadas. Entonces, esto ya adelantándonos un poco para la parte de sistemas vectoriales, que lo vamos a trabajar posteriormente. Pasamos ahora a los tipos de vectores. Vamos a arrancar con los vectores colineales. En este caso, la definición de estos, vamos a decir que son vectores que están dentro todos de una misma línea de acción. Si se acuerdan de hace rato, era la línea punteada dentro de nuestro sistema de coordenadas. Bien, vamos a decir que la condición de vectores colineales también dice que no importa el sentido que tengan los vectores. No nos olvidemos que el sentido nos indica hacia dónde apunta la cabeza del vector, que puede ser positivo o negativo, o apuntar hacia el norte o sur y demás. Si tenemos una muestra gráfica acá, podemos ver que el vector A y el vector C están apuntando hacia la derecha y el vector B está apuntando hacia la izquierda, pero los tres son colineales porque están todos dentro de la misma línea de acción. Siguiente tipo de vectores. Tenemos los vectores que son iguales. ¿Cuándo se cumple esta condición? Cuando los dos vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si sus tres componentes son exactamente iguales. En este caso podemos ver un ejemplo donde, por decir, tenemos un vector A y abajo tenemos un vector B, pero si estas dos líneas son paralelas y estos dos vectores son del mismo tamaño, podemos decir que A y B son iguales, o que el vector A es perfectamente igual al vector B. Siguiente tipo de vectores, los vectores opuestos. Características. En este caso, un vector opuesto va a tener el mismo módulo y la misma dirección al otro vector, pero el sentido va a ser contrario. Es decir, si un vector es positivo, el otro va a ser exactamente igual, pero en negativo. Podemos ver un ejemplo donde estos dos vectores son perfectamente iguales en inclinación, es decir, la dirección, y en módulo también, a pesar de que no nos estamos midiendo, vamos a decir que son iguales, pero uno está apuntando hacia arriba y el otro está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, podemos decir que uno es positivo y el otro es negativo. Vectores coplanares, vamos a decir que son vectores que están dentro, en este caso ya no de una misma línea de acción, sino dentro de un mismo plano. En este caso ya no va a importar tampoco el sentido de cada vector, sino que esté precisamente dentro del mismo plano. Vectores concurrentes. Vamos a decir que estos vectores son vectores que tienen un punto en común, o que las líneas de acción de cada uno de estos vectores van a cortarse en un punto. En este caso le estamos llamando un punto. No importa si se dibujan en sentido saliente o entrante, los vectores se pueden mover dentro de la línea de acción, pero todos concurren en ese punto O en este caso. Vectores paralelos. Vamos a decir que los vectores paralelos están contenidos dentro de rectas paralelas. Básicamente el concepto sigue siendo similar al de paralelismo, que en este caso van a ser dos rectas que nunca van a cortarse entre sí. Entonces el sentido tampoco importa en este caso, pueden ser del mismo sentido o de sentido diferente. En este caso vamos a decir que tanto esta recta como esta recta son paralelas, entonces nunca van a cruzarse entre sí. Bien, vamos a finalizar esta parte introductoria mencionando lo que es la adición y sustracción, pero con métodos gráficos. La parte de métodos analíticos lo vamos a trabajar en otro video. ¿Cómo vamos a hacer la suma de vectores en este caso? La suma de vectores, o siempre que se haga la suma de uno, de dos o más vectores, vamos a llamarle a nuestro resultado un vector resultante, que es un término clásico que se utiliza en ejercicios de prácticas o exámenes. Vamos a decir en este caso que la suma vectorial no es lo mismo que la suma aritmética, pero que tiene una relación entre sí. Si vamos a trabajar con ejes similares en la parte analítica, pues básicamente estaríamos haciendo sumas aritméticas, pero con ejes separados, que lo voy a explicar en su momento. Bien, tenemos en este caso los vectores A, B, C, y en este caso nuestro vector resultante va a ser el que se tiene en pantalla. De cómo se llega a esta relación, pues haciendo la suma de los vectores A, B y C, vamos a decir que no es lo mismo que la suma aritmética. En este caso aquí lo podemos explicar porque los
vectores, cada uno seguramente tiene sus coordenadas, y los módulos, que son esas dos líneas que están al lado de los vectores, representa el tamaño numérico que tiene este vector. No se olviden de la parte de la definición. Entonces, la suma de módulos no es lo mismo que la suma de los vectores como tal, con sus coordenadas entre sí. Bien, ahora hablaremos netamente de los métodos gráficos. En este caso, primer método, el método del triángulo, importante mencionarlo, solamente sirve para resolver dos vectores, ¿sí?, que sean concurrentes y además coplanares. Vamos a decir que en este caso vamos a acomodar los vectores con el método cabeza con cola, es decir, la cabeza de un vector va a tener que chocar o intersectar con la cola del siguiente vector, así se llama el método. Entonces, si nosotros hacemos, por si acaso no importa el orden, como lo hagamos, se traza el vector resultante desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. En este caso, primero estamos poniendo el vector B, luego el vector A, no importa, puede ser al revés. El vector resultante va a ser igual en ambos casos, ¿sí? Entonces, primero viene A y la cola de A choca con la cabeza de B. Entonces ya tenemos todos los vectores ordenados y el vector resultante, insisto con el tema, se dibuja desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Siguiente método, el método del paralelogramo. En este caso, nuevamente, es una variación que sirve para resolver solamente dos vectores con las mismas condiciones, que sean coplanares y que sean también concurrentes. En este caso vamos a hacer coincidir a los vectores por su origen o por las colas, también dicho de otra forma. En este caso, voy a mostrar la gráfica inicialmente. Se trazan rectas paralelas, ¿sí? Rectas paralelas que van a coincidir con el otro vector. Entonces, estas rectas paralelas a ambos vectores también van a coincidir en un punto común. Entonces, el vector resultante se va a dibujar desde el origen de ambos vectores que ya están chocando cola con cola hasta el punto donde choquen o intersecten sus rectas paralelas. A esto se va a llamar nuestro vector resultante. Insisto nuevamente con el tema, igual por el método del triángulo, así como por el método del paralelogramo, si se quiere resolver gráficamente, por los dos se llega al mismo resultado siguiendo diferentes conceptos y procedimientos, obviamente. Finalmente, el método del polígono, que es el método más empleado en este caso, es el único que va a permitir resolver más de dos vectores a la vez. Entonces, por esa razón, es el método más empleado. Vamos a decir que el método que vamos a seguir en este caso va a ser el mismo método que el del triángulo. En este caso, vamos a ir anotando secuencialmente cabeza con cola, cada uno de los vectores para llegar a un resultado que sea el vector resultante. No se olviden que una vez acomodemos cabeza con cola cada vector en secuencia, otra vez insisto con el tema, no vale el orden, o sea, podemos ponerlo al revés como nosotros queramos, pero siempre debe seguir cabeza con cola. ¿A qué me refiero al revés? Puede venir primero C, luego A, luego B, o B, luego C, luego A, no interesa, el vector resultante va a ser el mismo. ¿Cuál es el concepto? El vector resultante se dibuja desde la cola del primer vector que estemos poniendo en secuencia hasta la cabeza del último vector que esté siguiendo la secuencia cabeza con cola. Eso sería todo. Aquí acabamos la parte inicial teórica de vectores.